Cuando el alma llora, grita, de Wilhelm Johannes Britten. Primera parte, divisando el sendero, una luz para caminar. De la misma manera como los niños observan el día y la noche sin tener explicación sobre sus causas y efectos, viví una experiencia a los 13 años de edad, mientras dormía en casa de mi padre. Un intenso destello de luz me hizo levantar de la cama entre asustado e incrédulo, mientras una sucesión de luces blancas parecían subir de intensidad cada segundo, generando en mí una sensación de calor y vibraciones involuntarias por todo mi cuerpo. Sobre la naturaleza de este suceso me pregunté infinidad de veces, en el silencio del secreto que guardé, por temor a ser visto como raro o loco en mi entorno familiar y social. Esto ocurrió durante las vacaciones navideñas cuando estudiaba en un convento benedictino en Austria. Vivíamos en un pueblito al lado de un lago hermoso. El invierno en esta época es extremadamente frío, con temperaturas que llegan a menos de 15 grados centígrados algunas veces. El lago también se viste con una gruesa capa de hielo que emana un sonido crujiente cuando se camina sobre ella, y durante la noche se siente aún más helada la rigurosa temperatura invernal. En nuestra alcoba del pequeño apartamento teníamos un horno de aceite directamente enfrente de las camas para protegernos del frío durante estas noches árticas. Con las luces del dormitorio completamente apagadas, prevalecía la luz de las llamitas a través de un orificio en la parte superior del horno, que permitía reflejar fantasmagóricamente la luz contra el techo de la habitación. Una noche, tratando de conciliar el sueño, me cautivó el curioso espectáculo que estaba viendo y de repente, sin tener noción de la hora exacta, estos reflejos se transformaron en una luz enorme e incandescente, con un brillo muy intenso que abarcó con su luminosidad toda la alcoba. Instantáneamente sentí un fuerte fastidio en mis ojos, mucho calor y miles de pequeñísimas agujas traspasando mi cuerpo, pero sobre todo experimenté un inmenso temor. Es muy difícil explicar cómo se afectó mi conciencia en esos momentos, pero tuve una sensación muy particular, durante la cual perdí la noción de tiempo y espacio. Es imposible calcular el lapso que estuve en contacto con esa extrañísima energía de procedencia desconocida. Analizando posteriores experiencias que he tenido mientras atiendo a personas que padecen enfermedades o dolencias y teniendo en cuenta diversos fenómenos paranormales que he presenciado, puedo decir que posiblemente este contacto provino de una fuente o núcleo energético foráneo, quizás provenientes de otras dimensiones completamente ajenas a la realidad que conocemos, dejando en mí una huella imborrable a manera de conexión permanente con esta fuente enigmática y misteriosa que de alguna forma me indica imperativamente lo que debo hacer por las personas enfermas desde mi trabajo como médico sanador. Mi profesor de ginecología. Después de esa experiencia infantil no volví a percibir acontecimientos extraños en mi vida. En la escuela y en la universidad todo transcurrió normalmente. Yo fui un estudiante consagrado al estudio, pues el pensum era supremamente riguroso y exigente, hasta que comencé mis prácticas como médico recién graduado en el hospital periférico más grande de Austria. Me acompañaba una ansiedad permanente difícil de dominar, que yo trataba de calmar fumando tabaco y en ocasiones bebiendo en exceso, aunque siempre realicé mi trabajo con suma responsabilidad. Ya para finalizar mis prácticas de 3 años en esta clínica, me mandaron al departamento de ginecología, donde me esperaba la primera gran sorpresa. Era el mes de junio de 1982 cuando se tomó la decisión de operar a una señora de aproximadamente 50 años de edad, con extrema obesidad, por un problema ginecológico. A pesar de los riesgos inminentes, los primeros días después de la cirugía transcurrieron con satisfacción y eran bastante aceptables. Como prevención para evitar que se soltaran los puntos de forma prematura, se puso un refuerzo de alambre delgado con placas metálicas junto a las suturas no reabsorbibles, cogiendo la piel de ambos lados y parte de la musculatura. De este modo se podía esperar unos días
con la esperanza que el tejido se consolidara, cicatrizando paulatinamente. Pero las esperanzas que teníamos al comienzo se convirtieron en algo sin salida y en un completo fracaso. A los 16 días se decidió desatar los amarres y soltar los puntos con todo cuidado, pero unas horas después se confirmó el descalabro. Lentamente empezó a abrirse poco a poco la piel de cada lado, luego la enorme capa de grasa y finalmente la musculatura. ¡Qué horror! Quedamos con los brazos cruzados frente a una situación desesperante. De antemano se conocía el alto riesgo, pero sin embargo se procedió con la cirugía. ¿Y ahora qué? Este fracaso se convertiría en un signo de alerta para ser muy cautelosos antes de realizar procedimientos invasivos en situaciones riesgosas, pero en todo caso estaba comenzando el calvario para la paciente y para nosotros. Durante semanas y meses hubo que realizar curaciones a toda hora sin vislumbrar la consolidación de los tejidos. Con una sensación de impotencia, todos los días observamos la misma situación sin tener una respuesta, ni una luz de esperanza. No había ningún truco médico que pudiera ser útil. Mis superiores buscaron desesperadamente una solución, pero no se encontró ninguna. Finalmente, se aproximaron los festivos de Navidad de 1982 y nuestro jefe nos comentó lacónicamente durante estas visitas médicas de todos los días en las horas de la mañana que muy probablemente la situación de ella iba a culminar tristemente antes de que se acabara este año. Entrando al año nuevo 1983, el subjefe de ese departamento me citó de repente. Quería tomarse un café conmigo y nos sentamos frente a frente para compartirlo. Conversando tocó el tema de esta señora, que según los augurios del jefe no debía pasar el año viejo. Entonces me preguntó si tenía este drama en mi memoria. Por supuesto le contesté que sí. Enseguida dirigió su dedo índice hacia mí y dijo: «Fue usted». Yo no sabía en ese instante de qué me estaba hablando. Lo sentí emocionalmente alterado y me insistió que ella en menos de pocas horas se había curado por completo, lo cual no se había logrado en meses. Lo miré con gran sorpresa y no sabía qué responderle, porque yo dije sorprendido. Me miró como analizándome. No pude encontrar ningún sentido en este contexto, pues yo estaba muy confundido. «Fue usted», repitió otra vez, pero no dijo nada más. Solamente le contesté que yo nunca le hice una curación, ni mucho menos la toqué. Lo único que hice fue darle ánimo y fuerza a punta de palabras. Nos veíamos automáticamente todos los días, en la hora de la visita médica, durante las jornadas de la mañana, cuando los jefes ordenaban los respectivos manejos terapéuticos para cada día. Con actitud muy amable, mi profesor me hizo saber que quería comprarme un cuadro de óleo que representaba el campo de amapola del pintor francés Monet, una copia sobre madera que yo había pintado en mi habitación durante mis horas de ocio, creyendo que nadie lo sabía. Sin pensarlo dos veces se lo quise regalar, pero él insistió persistentemente en comprármelo sin dejarme ninguna otra alternativa. Así que tuve que ceder a su deseo, aceptarle su trato y recibir su dinero. Pasaron muchos años y todavía tengo muy presente este acontecimiento que viví con este superior años atrás. ¿Cómo pudo él saber que yo tenía la virtud de curar personas enfermas? Era sin duda alguna la primera vez que alguien me señalaba como autor de una curación sorprendente. Fue esta vez, según recuerdo hasta hoy, él quien me hizo consciente sobre esos acontecimientos extraños y quien me señaló directamente, insistiéndome que yo había estado involucrado en una cura extraña de una paciente y su enfermedad. Toda la vida he sido muy escéptico frente a sucesos paranormales o místicos. Además, mi formación como médico no lo permitía. Desde mis tempranos años, como estudiante, ignoraba completamente tales pensamientos especulativos, que no encajaban de ninguna manera con la ciencia en que creía y con que me identificaba. Para mí, la ciencia era estricta, clara y bastante previsible, según mi forma de pensar en esa época. Estando al interior del gremio médico, un medio de profesionalismo donde prácticamente todo era transparente, no existía ningún tipo de posibilidad para asimilar otros tipos de curación no convencional. Mi cerebro funcionaba únicamente en la dirección facultativa.
Inclusive mucho tiempo después, algunos amigos me insistieron que alrededor mío pasaban cosas extrañas con frecuencia y que yo debía ponerles más atención a esos sucesos para explorar y profundizar sobre tales fenómenos, pero automáticamente surgieron dudas en mi mente confundiéndome aún más. Hasta hoy me ha resultado muy difícil vivir con tantas preguntas sin tener respuestas. Años atrás me cuestionaba y me maltrataba aún en sueños acerca de si yo tendría los 5 sentidos puestos o no. ¿Habría una conciencia alterada en mí? ¿Cómo me vería la gente? ¿Qué hablarían de mí? Estaba en una ebriedad de fascinación completamente alógica. Pero sin duda alguna, este nuevo evento marcó el comienzo de mi búsqueda permanente para encontrar una explicación lógica y científica que permitía entender que dichas energías son una realidad supradimensional y que tienen el poder de sanar a una persona que se encuentra enferma. Un camino pedregoso. En la medicina científica o facultativa tenemos grandes vacíos en relación con las causas que generan enfermedades agobiantes en muchas personas que aparentemente viven de una manera sana y exitosa. En ese sentido, algunos médicos han comenzado a aceptar la influencia de las emociones en la apariencia de enfermedades autoinmunes y algunos tipos de cáncer, entre otras. Las terapias alternativas aceptan los beneficios del yoga, la gimnasia, el arte y las dietas como coadyuvantes para la recuperación de la salud. Sin embargo, la gran mayoría de los médicos y terapeutas son escépticos para aceptar que existe una dimensión espiritual que trasciende las emociones y que debe tenerse en cuenta, porque formar parte de la entidad humana y que rige los procesos tanto físicos como mentales y psicológicos más allá de los cuerpos sutiles que conforman el halo energético denominado aura. Por consiguiente, nos encontramos ante dos barreras infranqueables hasta el momento: un escepticismo puro de naturaleza académica facultativa, que requiere demostraciones científicas, cuyo enfoque positivista determina la validez o existencia real de diversos fenómenos, mediante la experimentación, siempre y cuando se puedan medir, cuantificar o replicar de acuerdo con condiciones y variables determinadas previamente. Y un escepticismo basado en el temor profesional de afrontar un paradigma inmanejable y por lo tanto el rechazo contundente a todo lo que puede causar un cambio que confrontaría su formación académica, quedando sin piso para sustentar los descubrimientos inexplicables a partir de la teorización formal en los casos de remisión de enfermedades raras o incurables, lo mismo que las causas y procesos que enferman el cuerpo. En consecuencia, si aceptamos que la dimensión espiritual trasciende los cuerpos energéticos y es susceptible de transformar el funcionamiento físico, mental y emocional en los seres humanos, lograremos el impulso hacia un nivel superior, para entender que la medicina holística aceptada hoy a nivel mundial se inscribe en la dimensión espiritual. De antemano se ve que en la medicina convencional muy poco se ha tenido en cuenta el aspecto mental y casi nada el espiritual, definitivos en los procesos de curación de muchas enfermedades. Otros manejos terapéuticos tienen que llenar este vacío y llegar a las personas, convenciéndolas de la necesidad de realizar una limpieza del espíritu, para lograr resultados tangibles en los procesos curativos. Por consiguiente, el tratamiento del alma coadyuva la curación de las enfermedades físicas y psicológicas. La persona que las padece debe estar convencida de que esta es una realidad. Por otra parte, el sistema económico predominante en el mundo condiciona las acciones médicas a los intereses lucrativos de la industria farmacéutica y, por lo tanto, ha apartado de su juramento hipocrático a los facultativos de la medicina, limitando su mística por la búsqueda del bienestar y curación real de las personas enfermas. Es muy fácil ver avances en la curación tras una cirugía o una fractura, donde la buena intervención del facultativo utiliza técnicas previstas o diseñadas para situaciones más o menos puntuales. Incluso en asuntos más complejos como el trasplante de órganos son previsibles algunos efectos o resultados, pero en la remisión de enfermedades autoinmunes, cáncer y enfermedades raras no se ha logrado prever una secuencia lógica ni un procedimiento estandarizado. Y es justamente en este tipo de enfermedades que nos vemos abocados a intervenir los médicos sanadores para curar a las personas que las padecen. Por consiguiente, considero necesario el tratamiento de la mente o el espíritu de la persona enferma. Además, tenemos la tarea de convencer a los gobiernos para que acepten nuestra propuesta como una real inversión a la salud pública.
con una alta tasa de retorno que indiscutiblemente se verá reflejada en la productividad y será muy enriquecedor para todos los profesionales involucrados en la medicina. La terapia de sanación constituye un desafío paradigmático y un reto personal tanto para mí como para las incontables personas que durante décadas han acudido a mi consultorio buscando una nueva realidad de curación. Sin embargo, ante la evidencia de su sanación nos quedamos cortos en respuestas, puesto que resulta bastante difícil para el mundo de la ciencia dar credibilidad a un método que a partir de la transmisión de una energía particular logra superar en un ser humano la enfermedad que venía padeciendo. Los testimonios transcritos en la segunda parte de este libro así lo evidencian. Fármacos experimentados en humanos. Nunca antes había observado una agresividad tan absurda como la que está pasando hoy en día. Los laboratorios generan medicamentos y vacunas con el objetivo de ensayarlos directamente con la gente, no como antes que esto se hacía con animales o con personas voluntarias. Cuando uno consulta al especialista de hoy, le dan una muestra gratis de un nuevo medicamento de una gama diferente para que las ensayemos. Se ha vuelto como un circo de experimentos y ensayos utilizando al ingenuo paciente. El peligro existe en algunas vacunas y medicamentos que como producto químico y esencial debería actuar en el organismo, por supuesto, pero muchas veces no se puede prever su efecto a priori. De esta forma entramos en una relativa incertidumbre y azar. Desafortunadamente ni los laboratorios ni los médicos son capaces de advertir suficientemente, de forma objetiva, los posibles efectos nocivos que podrían causar problemas realmente serios y permanentes por el hecho de ensayar esos productos químicos directamente en el ser humano como prueba. Lastimosamente, los efectos secundarios por parte de las vacunas acontecen muy tardíamente, a veces meses después, cuando la situación del paciente se ha vuelto intratable. Es indiscutible que las vacunas han ofrecido a la humanidad grandes logros, pero también fracasos y tristezas. Últimamente se ha vuelto un gran negocio apoyado por algunos gobiernos. En Australia se volvió ley que quien pretende tener seguro social debe vacunarse automáticamente con todas las vacunas que están en un listado. Hay medicinas antiguas, holísticas, que no tienen prioridad porque el comercio corrupto que maneja los laboratorios en las últimas décadas no les da cabida. Estas medicinas están un poco relegadas pues no tienen respaldo legal en última instancia, puesto que no se han reconocido ampliamente. Sin embargo, se ha despejado un poco el terreno respecto a la oferta de medicinas no tradicionales en los últimos años, empujando con su ciencia hacia cambios más honestos. Salvar obstáculos, el camino hacia nuevos paradigmas. Efectivamente, la experiencia me ha llevado a ejercer una medicina multidimensional, en la cual la sanación por medio de vibraciones de energía realza la práctica de la medicina a otro nivel, estableciendo la conexión entre el plano material y el espiritual que pone en evidencia un poder curativo, que va más allá de la explicación formal de los fenómenos físicos del cuerpo como materia y se adentra en el entendimiento de las posibilidades energéticas de lo inmaterial. La comprensión avanzada de esta relación le permite a las personas enfermas quitarse la venda de los ojos, que la situaba en una sola esfera de pensamientos curativo y permite ampliar sus alternativas de curación, en busca de otro camino que nos asegura mejores resultados. Es posible afirmar también que la medicina multidimensional no es un descubrimiento nuevo, puesto que ha existido por miles de años y deviene de una práctica muy antigua, fundamentada en la fuerza de voluntad que cimenta el propio destino de cada quien y orienta el camino que ha existido por siempre. Lo primero que se debe hacer es comprender cuál es el sentido de la vida, cuál es el camino que debemos recorrer y en qué posición de ese camino nos encontramos. Cuando esto se logra, se ha avanzado en el paso previo de la sanación holística propia de la medicina multidimensional. Es tan importante encontrar el sentido de la vida, que se convierte en la propia confrontación a la vida misma, para que perdure, por lo cual cada quien debe encontrar su propia razón de vivir, puesto que esta es una base fundamental para la sanación. Nos confirma la existencia de un plano espiritual superior innegable, que nos jalona hacia la realización de dicha razón de existir en el plano humano. En este sentido, la sanación emerge desde un proceso de aprendizaje en el cual es necesario construir ese ciclo de comprensión, que luego se verá reflejado en el conocimiento colectivo, que aflora como resultado de la sumatoria de energías que logran conformar una especie de masa crítica o efecto de centésimo mono.
fenómeno en el que se supone que un comportamiento aprendido se propaga rápidamente desde un grupo de monos hasta todos los monos, una vez que se alcanza un número crítico de iniciados debido a la resonancia de los campos morfogenéticos. En efecto, la ausencia de conocimiento respecto de las posibilidades del mundo invisible facilita que los seres humanos naufraguen con facilidad en el mundo de lo material y no encuentren opciones alternativas para el tratamiento de sus enfermedades. Mi llamado de atención en este punto es sobre la necesidad urgente de enseñar la importancia del mundo inmaterial o invisible, que cohabita en el mundo material. Pienso que es casi una obligación aprender lo relevante de esta relación, ganar comprensión al respecto y poder difundirla y perpetuarla, lo cual para efectos de la sanación va de la mano con la necesidad de encontrar y mantener un sentido de vida. Es claro que para vivir hay que tener ganas de vivir, comprender la existencia más allá de una simple relación física de protones y neutrones. Es una clave importante para la sanación desde el punto de vista de la realidad inmaterial. Surge entonces la pregunta, ¿por qué algunas culturas se empeñan en minimizar esta relación entre lo material y lo invisible, en tanto que otras lo han convertido en el centro de su cultura? Me refiero específicamente al mundo occidental versus el oriental. Por ejemplo, en mi primer libro explico en detalle el debate respecto a las terapias alternativas por parte de la medicina científica facultativa y el desconocimiento con el cual se valora la medicina que utiliza la sanación. El mayor problema al que se enfrenta la sociedad de hoy en el ámbito de la variada oferta médica tiene que ver con la persistente confusión que suele presentarse a la hora de buscar definiciones para las terapias alternativas. De modo que introducir el concepto de sanación significa un reto permanente respecto al debate sobre los abordajes de la curación. Implica comprender que lo más importante en las curaciones o sanaciones es asimilar la existencia de energías que poseen una fuerza tal que son capaces de generar transformaciones al interior de nuestro cuerpo, logrando sanarnos. Estas fuerzas, las cuales podemos hacer uso, nos dan la posibilidad de ver más allá, en la comprensión que usualmente tenemos en las formas para restablecer la salud. Nos obligan de entrada a establecer una relación entre la curación y nuestro propio sentido de la vida, algo que para el paciente debe ir más allá del simple hecho de recibir medicamentos para solucionar un problema en un órgano o un sistema. Esta comprensión de la fuerza integral que implica la sanación sobrepasa este concepto simplista de la formulación de medicamentos, exigiendo que la persona entre en su interior y pueda revisar qué tiene allí, qué lo motiva a seguir adelante o cuál es el sentido de su vida, de tal forma que esas fuerzas parecen sugerirnos la necesidad de encontrar primero el sentido de la vida y cumplir con nuestra misión en la tierra. Sin embargo, aparentemente la mayoría de los seres humanos no encuentran su razón o misión en la vida y viven buscando satisfacciones de carácter meramente material, en una constante frustración. ¿Por qué no nos dejaremos seducir por dichas fuerzas? Habrá solo unos pocos privilegiados que logran acceder a la ayuda de esas energías superiores.